el economista Alberto Dajic. Bienvenido, Alberto, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. ¿Cree usted que la violencia desatada en el país es obra únicamente del crimen organizado o habría otras fuerzas detrás de todo este caos? Buenos días, Juan Javier, y un saludo a toda la audiencia de esta tan querida radio, tan importante programa. Es raro una escalada tan grande. La ciencia de las probabilidades nos dicen que las cosas pueden pasar, pero trata de entender cuál es la posibilidad de que eso suceda. Entonces usted me dice, ¿es posible que haya 17 choques frente al Río Centro el mismo día o frente al terminal terrestre? Yo le digo, sí es posible, pero la posibilidad es muy baja. Cuando uno ve toda esta escalada, sí se pregunta si no es una coincidencia con hechos políticos que se están dando, y luego uno se pregunta si existieron o no existieron claras evidencias de ciertos grupos políticos que tenían contactos con la FARC, de ciertos grupos políticos que legitimaron a estas bandas, a estas pandillas, las llevaron a la Asamblea Nacional. Hay contactos, hay posibilidad de pedirles algo. Bueno, todas esas cosas están abiertas a la discusión, Javier. Ahora, Alberto, el gobierno ha dicho que hay que enfrentar a las bandas criminales como grupos terroristas. ¿Qué implica esta declaración? Esta declaración implica que hay un espacio ya mucho más claro para las Fuerzas Armadas, para que puedan actuar con su armamento y todo el peso que tiene esa institución, porque una banda terrorista no es lo mismo que un delincuente común. Una banda terrorista atenta contra la estabilidad del Estado, contra la integridad del Estado, contra la misma soberanía del Estado, y por lo tanto ahí hay un rol claro para las Fuerzas Armadas. Si no es así, el rol es de la policía. Alberto, gracias por venir a Punto de Orden. Este juicio político, yo quisiera seguir en el tema político, este juicio político que de las noticias que tenemos hoy, ayer fue su segundo día y empiezan a escasear las pruebas para demostrar el supuesto peculado que ha cometido o que hubiese cometido el presidente Lasso. ¿Qué fin le ves? ¿Tú piensas que esto se va a decantar por el tema jurídico netamente o que vamos a ver más circo y cuenta de votos al final del juicio? A ver, Eduardo, comencemos diciendo lo siguiente. Si alguien tiene experiencia en un juicio similar, soy yo. Yo fui a un juicio político como vicepresidente que tiene las mismas, bueno, era otra constitución, pero el juicio a un vicepresidente tiene las mismas reglas que el juicio al presidente de la República. En ese juicio se me acusó, que se oiga bien esto, de uso personal de gastos reservados, sacando unos cheques de una cuenta que no eran de gastos reservados y haciéndolos aparecer como que fueran de gastos reservados. Se hizo una persecución y luego un juicio penal. La pregunta es, ¿qué partidos estaban atrás de ese juicio político? Por lo menos 2 de los que hoy están en la Asamblea. No existía UNES, pero otros sí existían. Y si bien Pachacutic no existía, fuerzas de muy similar naturaleza a la de Pachacutic también estaban ahí. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que no es jurídico, de que es político, y por eso se llama juicio político. Lo que pasa es que el juicio político a los mandatarios es muy diferente al juicio político a los ministros.
Los ministros pueden ser enjuiciados por su función, por su performance, por su rendimiento, por la calidad de su gestión. El presidente y el vicepresidente no, existen causales. Y las causales son específicas. Y en este caso se trata de peculado. Y la Constitución perversamente dice que no se necesita una sentencia de peculado. Pero por lo menos debería haber un dictamen de peculado de la Contraloría. Por lo menos. Porque si no, entonces una mayoría tendría siempre la posibilidad de decir: aquí está un caso de peculado, y llevarse al presidente de la República mediante un juicio político, porque tienen los votos. Yo no tengo duda de que estos juicios son políticos, pero advierto que el juicio al presidente y al vicepresidente, aun siendo un juicio político, establece unas causales que son claramente comprobables y que en este caso no existen. Siendo así las cosas, entonces, igual nos vamos al tema político, en donde simplemente se cuentan votos, y ahí yo tengo una teoría, que es que los votos no van a existir. En un momento parecería que había, pero hoy, debido a ciertos factores quizás heterodoxos, por ejemplo, Pachacuti ya se está bajando de la camioneta, y muchos otros que ven pues complicado ese ingreso, que seguramente ya se gastaron, que me refiero a los estipendios que ganan los asambleístas y que tendrían pues 20 o 22 meses por delante de seguir cobrando ellos y sus asesores, harían pues que muchos no les convenga, porque en caso de tener los votos, pues el presidente obviamente llamaría una muerte cruzada y se quedan sin pan ni pedazo. No sé cómo ves este escenario en el futuro, Alberto. Bueno, ciertamente la posibilidad de una muerte cruzada siempre está ahí, lo cual implica no solamente que se va el presidente, el vicepresidente, sino que se va también la asamblea. Y efectivamente dejan de ser asambleístas personas que a lo mejor no van a volver a ser. Entonces, lamentable también que esas sean las consideraciones que puedan tener ciertos legisladores y no la objetividad de los hechos. Lo único que este juicio político está demostrando una vez más es, uno, el canibalismo de la política económica. Dos, la absoluta ausencia de un proyecto nacional. Y tres, la absoluta incapacidad de los líderes de sentarse a hablar del país. Don Alberto, ¿cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Gracias por esta entrevista. Recordando también, porque yo era niño, pero recuerdo que en mi casa se hablaba mucho del juicio político que usted enfrentó, el exilio que enfrentó y que vivió. Ahora, haciendo un recuento de la historia, porque de la historia se aprende y a mí me encanta contextualizar los eventos del presente también en la perspectiva de la historia. A presidentes y vicepresidentes o vicepresidentes solo se los ha enjuiciado políticamente en los últimos 100 años 3 veces, tengo entendido. A usted en el año 95, ahora al presidente Lasso y allá por los años 30 y pico al presidente Juan de Dios Martínez Mera, al cual Velasco Ibarra quería destituir desde la Asamblea, desde el Congreso de aquella época, con un juicio político, y de hecho lo logró. Entonces, quería preguntarle, en su caso, a las finales el juicio no prosperó porque no hubo los votos, que es lo que aparentemente va a pasar aquí. Pero ¿qué hubiese pasado si sí hubiese habido los votos? ¿Y qué pasó pues en aquella época que no hubo los votos, etcétera? Ahí que nos ponga en contexto, porque ahora pues luce que no va a haber tampoco los votos. Bueno, no sé si Jorge Glass fue enjuiciado también. Pero ya, perdón, efectivamente fue enjuiciado, pero ya con una sentencia penal en contra. Me parece que ya estaba fuera. Ya era vicepresidenta la señora Vicuña. Ya. Entonces, hablemos de mandatarios en ejercicio de la función. Si hubiesen existido los votos,
a pesar de la barbarie del juicio penal, habría existido la autorización implícita de la Asamblea para que el juicio penal en mi contra continuara. Pero no habiendo existido el juicio penal en su contra sin el juicio político. ¿Cómo le dictaron orden de prisión a usted? Bueno, hay que preguntarle al presidente de la Corte y a mis perseguidores, en especial a alguien que ya está muerto, cómo pudieron cometer esa barbarie. Pongamos esto en el contexto histórico también. Comparemos mi situación, en la cual fui absuelto por la Asamblea porque claramente era una barbarie, ¿verdad? Y el juicio penal continuó, y la del caso de Samper en Colombia, un país mucho más institucional. Existía el testimonio bajo juramento del tesorero de la campaña de Samper que habían recibido dinero de grupos que no podían recibirse dinero. Habían las cintas grabadas y se había iniciado un juicio penal. Se había planteado una acusación penal. Samper fue a la Asamblea, al juicio político que se requiere previamente. No hubo los votos y el juicio penal no prosperó. Eso es institucionalidad. ¿Qué pasó con el impeachment a Clinton? Fue evidente que Clinton mintió bajo juramento en el caso Lewinsky, y ya que tú eres abogado. Y el impeachment... En ese caso ya realmente es un poco cómico, porque lo que él decía es que se basó en los términos en relación sexual, y él decía que no había cometido una relación sexual. Sí. Realmente, ¿no? Pero bueno, ahí efectivamente hubo perjurio, fue la risa del del libro. planeta Tierra. Total. ¿Verdad? Entonces, fue el impeachment. Acordémonos que en los Estados Unidos la acusación la hace la Cámara de Diputados, que representa al pueblo, y decide el Senado, que no representa al pueblo, sino a los 50 estados de la Unión. Por eso hay 2 senadores por estado, independientemente del tamaño de cada estado. La Cámara del Senado dijo no, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? A Trump le hicieron un impeachment también, me parece que por los papeles del FBI. Correcto, y el Senado dijo que no. Igual dijo no. ¿Cuál fue el resultado? Separaron los juicios penales porque hay institucionalidad. Pero en el Ecuador, a pesar de que la Asamblea, al no votar en mi contra, no autorizó el juicio penal, se dio el juicio penal. Entonces sería como si es que instrucciones políticas. Sería como si es que en este caso el juicio penal en contra del presidente por peculado político contra el presidente no prospere y el juicio penal siga su curso, y digamos que sería una barbaridad. El presidente de la Corte Nacional de Justicia emita una orden de prisión en contra del presidente de la República. Pero usted estaba en funciones, en aquella época, o usted había renunciado? No, estaba en funciones. Por supuesto que estaba en funciones. Yo estaba en funciones. Renuncié posteriormente. Y no hay una inmunidad, no había una inmunidad para que pueda proceder un juicio penal. No tenía la Asamblea que autorizar para que... La Asamblea tenía que autorizar, no lo autorizó. Bueno. Al llevarme a juicio político por la causa y no haber la censura, no autorizó. Y voy a darles un ejemplo de un país muy institucional como Costa Rica. Para enjuiciar penalmente a un presidente de la República, en Costa Rica se requiere que las 2/3 partes de la Asamblea lo autoricen. Y luego de eso, no es que el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica puede iniciar el juicio penal. Las 2/3 partes de los ministros de la Corte tienen que estar de acuerdo también. Eso es institucionalidad. Porque si no, cualquier persona
toma una chica de 17 años, la hace declarar bajo juramento que el presidente de la República la ha violado, el presidente de la Corte le inicia un juicio penal, le da una orden de prisión y se acabó el gobierno. O alguien hace una transferencia desde una cuenta de un narcotraficante a una cuenta del presidente de la República, chao, le inician un juicio penal. No, el presidente tiene que ir a la asamblea, explicar su verdad, o el vicepresidente, y ahí la asamblea dice, no hay mérito para esto, y autoriza o no autoriza el juicio penal. Oiga, Alberto, y los debates, también para poner en contexto las imágenes de la historia, los debates de su juicio político no fueron pues esos acalorados debates en donde a usted le tiraron un cenicero y salía sangre y usted gritaba y decía decía miren lo que está pasando, que sí que no, que la prensa vea, me acuerdo esas imágenes. Eso fue cuando usted era diputado, ¿verdad? Diputado en el periodo anterior al año 92, del 88 al 92, una época de triste recordación de una violencia salvaje promovida en aquel entonces por el CFP, el PRE y el Partido Social Cristiano. Estamos conversando con el economista Alberto Dajic. Alberto, ¿cuánto daño le está haciendo a la economía de nuestro país la inestabilidad política y la violencia criminal? Bueno, inconmensurable, Juan Javier, inconmensurable, enorme. ¿Quién va a invertir en el país en estos momentos? Todo el mundo tiene sus proyectos en espera, a ver qué pasa. Y además, los negocios que funcionan, uno va, por ejemplo, a un lugar que era un ícono, es un ícono en Guayaquil como Plaza Lagos, y da pena ver la caída en los restaurantes por el asesinato que se dio en un restaurante ahí. Los negocios pagando vacunas, muchos cerrando. Un impacto ciertamente muy grande, muy grande. Ahora, Alberto, ¿puede el juicio político complicar el pago de la deuda pública? La deuda pública durante este año más o menos estará cubierta, pero el país tiene un problema fiscal muy grande. Recordemos que el conjunto de subsidios que entrega el presupuesto del Estado está por encima de los 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Por eso, en el fondo, el riesgo país no va a bajar. Porque cuando uno proyecta la situación fiscal ecuatoriana, con esos subsidios que aparentemente la sociedad ecuatoriana se niega a desmantelar, y uno ve que el año 2025 ya comienzan los vencimientos de la deuda reestructurada, el año 19-20, se ve una imposibilidad fiscal de pagar. Si esos subsidios continúan, si el subsidio y el subsidio al fondo de pensiones que vale 2.200 millones de dólares, si esos subsidios continúan, no habrá recursos para pagar. No se trata de que no hayan las divisas, se trata de que el Estado no va a tener la capacidad de entregarle al Banco Central los recursos para que, o tener en la cuenta para que el Banco Central debite y los transfiera a los tenedores de la deuda. Y esto se proyecta con mucha facilidad y está en el fondo del riesgo país. Pero en el Ecuador no analizamos estos problemas. Me paso repitiendo que el principal problema del Ecuador es que no entiende el Ecuador sus problemas. Todo es un cortoplacismo. Si sumamos el problema del fondo de pensiones, los subsidios, la muy mala legislación laboral, la estructura de tasas de interés, la inflexibilidad del gasto público, el excesivo gasto en personal, el gasto corriente alto, la muy poca inversión del Estado
y la muy poca inversión del sector privado, porque la estructura de tasas de interés motiva el consumo. Por eso ustedes están viendo que las cifras que se dan son de que la economía crece por el consumo. Yo quiero ver una economía que crece por la inversión, Juan Javier, no por el consumo. Porque el consumo es pan hoy, hambre mañana. Las sociedades que derrotan la pobreza invierten, producen más, lo cual hace ahorrar para invertir más, para producir más y así crecer la economía. Y no está invirtiendo el país, no hay formación bruta de capital, porque el Estado no tiene, porque despilfarra todo en subsidios. Y el sector privado no invierte porque no hay crédito para la producción, hay crédito para el consumo por una distorsión brutal de tasas de interés manejadas políticamente y no por el mercado, lo cual no asigna bien los recursos. Sesga el crédito a favor del consumo. Y todo esto se va sembrando. Y quienes evalúan el riesgo país sí entienden estas cosas. Pero aquí eso no se discute, Juan Javier. Has tocado uno de los problemas y sobre el cual yo quisiera referirme, es el tema de la seguridad social y este esquema en el cual en el gobierno de Correa pues se incorporaron a los beneficios de la seguridad social a los hijos, a las esposas, qué sé yo, a algunos, a los enfermos catastróficos, a algunos participantes que nunca habían aportado. Y esto pues ciertamente le ha creado problemas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por dónde están las salidas para poder reestructurar y de alguna manera darle la larga vida que merece la seguridad social ecuatoriana? Mira tú que Macron ahora ha tenido, por aumentar la jubilación de 61 a 63 años, unas protestas inusuales en Francia. ¿Será acaso esa la ruta para que el Ecuador o la seguridad social ecuatoriana siga? Separemos lo que es la salud en la seguridad social de las pensiones, de las jubilaciones. En la salud, lo que expusiste es una barbarie. Imagínate un padre de familia que le dice a la madre de familia: con este mismo presupuesto que yo te doy, ahora van a comer no solo nuestros hijos, sino los hijos de todos los vecinos de la calle donde vivimos. Hay 17 niños más, les vas a dar de comer con la misma plata. Bueno, lo fusilan pues a ese padre de familia por absolutamente idiota. Eso es lo que hicimos con la seguridad social. ¿Que es gratis dar servicios médicos? Entonces el fondo de salud, porque hay dos fondos, uno de salud y uno de jubilaciones, se lo liquidó. Y hoy estamos viendo las consecuencias de un servicio de salud que se ha deteriorado notablemente. El de pensiones es otra historia y es más grave porque es mucho más grande. El de salud se resuelve diciendo ahora toda persona que viene tiene que pagar. Pero el de las pensiones tiene muchas distorsiones. Por ejemplo, los ecuatorianos aportan 12 mensualidades y reciben 14 como jubilados. Los ecuatorianos pagan a la seguridad social un aporte y durante los últimos 5 años inflan sus aportaciones porque absurdamente aquí uno se jubila no con el promedio de lo que ha aportado 20 o 25 años, sino con el promedio de los 5 mejores años de aportación. Hay lo que se llama tasa de reposición, que es con cuánto me jubilo respecto a mi último salario. Y se jubilan con el 100% muchos, como en Luxemburgo, que es el país más rico de Europa. Pero aquí no podemos, porque si yo me estoy jubilando, ya no pago impuesto a la renta. Ya no tengo que transportarme al trabajo, ya no tengo los gastos del trabajo. ¿Por qué tengo que recibir lo mismo? En ningún país de Latinoamérica pasa eso. Y muchas otras distorsiones que van a llevar
a la necesidad de una gran transformación ¿Dónde? que será, como en Francia, políticamente difícil. Ok, ¿dónde? Pero dónde- tampoco se la está discutiendo, Eduardo. No, de acuerdo, pero a ver, yo quisiera es un poco, estamos claros en las distorsiones, ¿cuáles son las propuestas de solución? Porque tarde o temprano vamos a tener que entrar ahí. Entonces, ¿por dónde ves tú con tu conocimiento Habrá económico? que elevar la edad de jubilación, habrá que elevar las aportaciones, habrá que eliminar el privilegio de que me puedo jubilar con el 100% de mi último sueldo. Habrá que decirle, usted aporta 12, recibe 12 meses. Y habrá que decir, el Estado no puede aportar el 40% ya, de esas pensiones, que es un verdadero absurdo, ¿no? Y eso no es fácil. Habrá que hacer un sistema de transición como lo hizo Uruguay, donde quienes ya están jubilados conservan sus derechos, quienes tienen 20 años aportando conservan un X porcentaje de esos derechos y los nuevos van a un nuevo sistema. Si no, eso terminará en que no se pueden pagar las pensiones. Alberto, al finalizar la entrevista, leo un tuit reciente de Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad. Dice: los pedestres asambleístas, títeres de la conspiración del delincuente prófugo, no alcanzan a entender el daño que provocan a la economía, a la inversión. Una acusación sin sustento, un sainete que cuesta demasiado a todos los ecuatorianos. Alberto, Ecuador, un país ingobernable. Bueno, Juan Javier, muchos artículos yo he estado usando una frase que le gritamos al mundo que no somos una sociedad viable. Con esa frase me quedo. Muchísimas gracias a Alberto Dajic, al economista Alberto Dajic. Buen día. Gracias a ustedes.